Adopté a un niño. Pero resultó ser el hijo de mi propia hermana. Nunca olvidaré esa tarde de viernes. Había salido tarde de la oficina, con la cabeza llena de pendientes y el cansancio típico de alguien que lleva una semana entera apagando incendios en el trabajo. Mientras subía las escaleras hacia mi departamento, iba pensando en la cena rápida que me prepararía, tal vez unos tacos de la esquina o simplemente recalentar la pasta del refrigerador. Nada me preparó para la escena que estaba a punto de encontrar. Al llegar a la puerta, escuché un sonido extraño, como un llanto suave, apagado. Pensé que tal vez era algún vecino con un bebé nuevo, pero al abrir la puerta me quedé helado. Allí estaba mi hermana menor, la que supuestamente aún seguía estudiando en el extranjero. Vestía ropa cómoda de viaje, tenía una maleta a un lado y, lo más sorprendente, cargaba en brazos a un bebé de apenas unos 3 meses de edad. ¿Qué haces aquí? Solté de inmediato, sin poder ocultar la sorpresa. ¿Cuándo regresaste? ¿Por qué no me avisaste para ir a recogerte al aeropuerto? Ella me miró nerviosa, como si no hubiera planeado darme tantas explicaciones. Forzó una sonrisa y respondió, volví esta mañana. No quería molestarte, así que me vine directo para acá en taxi. Yo la observaba, tratando de procesar todo. Había pasado más de un año sin verla en persona. Y de repente aparecía así, con un bebé en brazos. Mis ojos pasaron del rostro cansado de mi hermana al niño que dormía profundamente, envuelto en una cobija azul. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Y ese bebé? ¿De quién es? Mi hermana se mordió el labio, bajó la mirada y dudó antes de hablar. Finalmente dijo en voz baja, Es el hijo de una amiga mía de allá. La engañaron, la dejaron sola y tuvo que tenerlo sin nadie que la apoyara. Ahora trabaja todo el día y no puede hacerse cargo. Me pidió ayuda y, pues pensé que tú podrías cuidarlo un tiempo. Me quedé en silencio, incrédulo. ¿Cómo que yo? ¿Y por qué no lo llevas a la casa de nuestros papás? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, con ellos no. Tú sabes cómo son. Si se enteran, me van a regañar, van a decir que me meto en problemas que no son míos, que soy una metiche. No quiero escuchar sermones. Tú vives solo, tienes tu propio espacio, estás más estable. Solo serían unos meses, te lo prometo. Sentí que me estaba colocando en una posición imposible. Yo jamás había cuidado a un niño, mucho menos a uno tan pequeño. Pero mientras la escuchaba, mis ojos volvieron al bebé. Tenía los puños cerrados y respiraba de manera suave, inocente. Algo dentro de mí se enterneció. ¿Y tú qué piensas hacer? Pregunté al fin. Ella suspiró, tengo que regresar. Mi vuelo es esta misma noche. Ya había planeado volver solo a dejarlo contigo. Por favor, hermano, no me digas que no. No hay nadie más. Me quedé sin palabras. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Apenas procesaba que mi hermana había regresado sin aviso, y ahora me decía que se iría de nuevo esa misma noche, dejándome con un bebé a mi cargo. Esto es una locura, dije, pasándome la mano por el cabello. ¿Y qué les digo a nuestros papás si se enteran? Ella se acercó, poniéndome una mano en el brazo. Su voz sonaba casi como un ruego, no les digas nada. En serio. Solo pensarán que estoy cargando problemas que no me corresponden. Por favor, guárdalo en secreto. Prometo que cuando la madre esté en una mejor situación, el niño volverá con ella. Miré de nuevo al pequeño. Abrió un poco los ojos, negros y brillantes, y me observó un instante antes de volver a dormirse. Sentí un nudo en el estómago. No tenía ni idea de cómo se cuidaba a un bebé, pero tampoco tenía corazón para decir que no. Está bien, cedí al final, con un suspiro resignado. Lo cuidaré. Pero solo por unos meses, ¿me oíste? Mi hermana me abrazó rápido, casi con desesperación. Gracias, de verdad, gracias. No sabes el peso que me quitas de encima. Después dejó al bebé en mis brazos. Me quedé inmóvil, torpe, sin saber ni cómo sostenerlo. Ella tomó su maleta y, antes de salir, se volvió hacia mí. Recuerda, no le digas nada a papá ni a mamá. Te llamaré en cuanto pueda, y así, en cuestión de minutos, se fue. Yo me quedé solo en el departamento, con un bebé de 3 meses en brazos y el eco de sus palabras en la cabeza. No les digas nada a nuestros papás. Me senté en el sillón, mirando al pequeño que dormía plácidamente. El silencio del lugar se volvió pesado, roto solo por su respiración. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente perdido. Esa noche casi no dormí. El niño lloró cada 2 horas.
Y yo, sin experiencia alguna, intentaba preparar biberones, cambiar pañales y arrullarlo como podía. Para el amanecer, estaba agotado, con ojeras profundas y la sensación de que mi vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor era la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo sería unos meses? ¿Realmente volvería la madre por él? ¿O me estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaba? El primer fin de semana fue un desastre. Yo estaba acostumbrado a una vida tranquila, levantarme tarde, hacer mis cosas sin que nadie me interrumpiera, salir con amigos cuando quería. De repente, tener un bebé en casa me cambió todo. Era como si cada minuto del día estuviera cronometrado alrededor de él, el pequeño, que por cierto, mi hermana nunca me dijo su nombre, o al menos no lo recuerdo de lo nervioso que estaba, lloraba a cada rato. Si no era porque tenía hambre, era porque necesitaba que lo cargara, o simplemente porque sí. Yo trataba de seguir las instrucciones que mi hermana me dejó en una hoja arrugada, darle fórmula cada 3 horas, cambiarle el pañal seguido. Acostarlo boca arriba. Pero la teoría era una cosa y la práctica, otra muy distinta. La primera vez que intenté cambiarle el pañal terminé con las manos embarradas y el niño llorando como si lo estuvieran torturando. La segunda vez fue un poco menos caótica, pero igual me tomó más de 20 minutos. Sentía que cada movimiento mío lo ponía incómodo, y me daban miedo mis propias torpezas. El lunes tuve que pedir un par de días de vacaciones en el trabajo. Inventé que tenía asuntos familiares urgentes, porque ¿cómo le iba a explicar a mi jefe que de la nada me había convertido en cuidador de un bebé? Nadie me lo creería, pero incluso con el tiempo libre, me costaba organizarme. Apenas podía cocinar para mí mismo, mucho menos para atender todas las necesidades del pequeño. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Entré a un grupo de Facebook de mamás y niñeras en mi colonia. Publiqué un mensaje casi desesperado: busco niñera con experiencia para cuidar a un bebé de 3 meses. Zona céntrica. Urgente. En menos de una hora, tenía más de 20 respuestas. Entre ellas, me llamó la atención una mujer llamada Mariana. Su mensaje era claro y directo: tengo 40 años, soy madre de 3 hijos ya grandes y he trabajado como niñera más de 10 años. Puedo empezar de inmediato. La llamé y quedamos de vernos esa misma tarde. Cuando llegó, traía un aire de tranquilidad que me inspiró confianza. Era una mujer de cabello oscuro recogido en una coleta, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían entender más de lo que decía. Así que este es el pequeño, dijo en cuanto lo vio, tomando al bebé con una naturalidad que me dejó boquiabierto. En segundos lo calmó, lo arrulló y lo hizo dormir. Yo me quedé mirando, incrédulo. ¿Cómo lo hizo?, pregunté. Ella soltó una risa suave. Ay, joven, después de 3 hijos y años cuidando bebés, esto ya es casi automático. No lo pensé 2 veces y la contraté. Desde ese día, Mariana se convirtió en una especie de salvadora. Venía a casa temprano, me enseñaba cómo preparar bien los biberones, me corregía cuando yo hacía algo mal y hasta me regañaba cuando quería improvisar demasiado. Poco a poco, el caos fue tomando cierta forma. Ya no me sentía tan perdido, aunque seguía cargando con la duda: ¿qué pasaría si alguien de mi familia se enteraba? Mi mamá, por ejemplo, me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Yo respondía con evasivas, cerrando puertas y ventanas para que no escuchara los llantos de fondo. Una vez estuvo a punto de descubrirme. ¿Y ese ruido?, preguntó al teléfono. Ah. Nada, la tele, un comercial muy ruidoso, improvisé. Mentirle me hacía sentir horrible. Pero recordaba lo que mi hermana me pidió: no les digas nada a nuestros papás. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. Mariana, que era muy observadora, también se dio cuenta. Un día, mientras el bebé dormía, me dijo: ¿sabes qué me parece raro? Este niño no parece abandonado ni descuidado. Mira su ropita, está bien cuidada, de buena calidad. Y la fórmula que traía tu hermana es de las más caras. Si fuera de una madre que no tiene recursos, ¿cómo lo habría conseguido? Sus palabras me dejaron pensando. Yo nunca había cuestionado demasiado la versión de mi hermana, estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Pero tenía razón. El bebé parecía bien nutrido, sus cosas eran nuevas y caras. Incluso la maleta en la que venía estaba repleta de pañales importados, juguetes y cremas que yo jamás había comprado. Empecé a preguntarme si mi hermana me había dicho toda la verdad. ¿De verdad era hijo de una amiga? ¿O había algo más detrás de todo esto? Una noche, mientras veía al pequeño dormir en la cuna que Mariana me ayudó a comprar, sentí un apego extraño. Ya no lo veía como una carga, sino como una parte de mi vida.
Me sorprendía a mí mismo tarareándole canciones, o quedándome despierto solo para observarlo respirar. Me asustaba la idea de que un día su verdadera madre apareciera y se lo llevara. Era absurdo, apenas llevaba 2 semanas con él, y sin embargo, sentía que algo en mí había cambiado. Mariana también lo notaba. Ya se te nota lo encariñado, me dijo una mañana, mientras me veía cargarlo con más naturalidad que antes. Pero cuidado, muchacho. Uno no debe encariñarse tanto cuando no sabe qué va a pasar. No supe qué responder. Ella tenía razón. Pero al mismo tiempo, era inevitable. El bebé ya formaba parte de mi rutina, de mis días, de mi casa. La última gota que me hizo dudar de todo fue cuando, revisando entre las cosas de la maleta, encontré un sobre escondido entre la ropa del niño. No tenía remitente, solo estaba cerrado con cinta adhesiva. Dentro había papeles, certificados médicos y una copia de un acta de nacimiento. El nombre de la madre estaba borrado con marcador negro. Pero el apellido del niño era el mismo que el nuestro. Me quedé helado. ¿Y si este bebé no era de ninguna amiga? ¿Y si en realidad mi hermana tenía una conexión mucho más cercana con él? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo las palabras de mi hermana: no les digas nada a papá ni a mamá. Y por primera vez, empecé a sospechar que el secreto era mucho más grande de lo que me había contado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el acta de nacimiento con ese apellido familiar. No era una coincidencia. No podía serlo. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Que el niño era hijo de mi hermana? ¿O de alguien más cercano? Al día siguiente, Mariana notó mis ojeras. ¿Qué te pasa?, me preguntó mientras acomodaba las cobijas del bebé. Nada, no dormí bien. Mientes muy mal, ¿eh? Dijo con una media sonrisa, pero luego se puso seria. Si encontraste algo, mejor dímelo. Yo he criado hijos y sé cuando un muchacho anda con un peso encima. No quise contarle de inmediato. Una parte de mí quería seguir aferrada a la idea de que todo tenía una explicación simple. Pero conforme pasaban las horas, la necesidad de compartirlo me ganó. Encontré un acta de nacimiento entre las cosas del bebé, le confesé al final del día. El apellido es igual que el mío. Mariana frunció el ceño, sorprendida. ¿Estás seguro? Más que seguro. Entonces tu hermana te mintió, dijo sin rodeos. Su certeza me cayó como un balde de agua fría. Yo quería creer que había una explicación, que quizás era un error, un documento mal impreso. Pero en el fondo sabía que no. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de dudas. Cada vez que veía al niño, me preguntaba qué lugar ocupaba realmente en mi vida. Ya no podía tratarlo como un desconocido. Si era familia mía, aunque no supiera exactamente cómo, entonces todo cambiaba. Decidí llamar a mi hermana, pero su teléfono seguía apagado. Le mandé mensajes, correos, incluso le escribí por redes sociales, pero no obtuve respuesta. Era como si hubiera desaparecido. Mientras tanto, Mariana se volvió mi cómplice involuntaria. Me aconsejaba, me escuchaba y, poco a poco, empezó a hablarme con un tono casi maternal. Mira, hijo, yo no sé qué trama tu hermana, pero este niño necesita estabilidad. Y si ya lo trajeron contigo, por algo será. Sus palabras me hacían sentir un poco más fuerte, pero también me llenaban de miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un día alguien tocaba a mi puerta reclamando al bebé? Y si me acusaban de secuestro. Una tarde, mientras lo paseábamos en la carriola, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, estacionado, había un coche negro con los vidrios polarizados. No le di importancia al principio, pero cuando doblamos la esquina y seguimos caminando, el auto arrancó despacio detrás de nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Caminamos más rápido, entramos en una tienda y, cuando salimos, el coche ya no estaba. No le dije nada a Mariana porque no quería preocuparla. Pero esa noche apenas pude pegar los ojos. Cada ruido me parecía sospechoso. Cada sombra en la ventana me hacía saltar. Al día siguiente, confirmé que no era paranoia. Cuando regresé del supermercado, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, igual que el que hallé en la maleta. Dentro había una sola hoja, con un mensaje escrito a mano: devuelve lo que no es tuyo, antes de que sea demasiado tarde. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Quién lo había dejado? ¿A qué se referían con lo que no es tuyo? Al bebé. Guardé el papel en un cajón y fingí normalidad frente a Mariana, pero mi cabeza era un hervidero. Esa noche, mientras el bebé dormía, decidí revisar otra vez los documentos de la maleta.
Había certificados médicos, como recordaba, y al observarlos con calma noté un detalle perturbador: en varios de ellos, en el espacio de madre, estaba escrito claramente el nombre de mi hermana. Ya no quedaba duda. El bebé era suyo. Me recosté en el sillón, con el documento en la mano, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Por qué me había mentido? ¿Por qué inventarlo de una amiga? ¿Qué estaba ocultando tan desesperadamente? Pasé el resto de la madrugada armando hipótesis. Tal vez había tenido un hijo en secreto y no quería que nuestros padres se enteraran. Tal vez el padre del niño era alguien problemático. O peor aún, alguien peligroso. Y de pronto, recordé el coche negro, el sobreamenazante. Todo empezaba a encajar de una manera escalofriante. Al amanecer, Mariana me encontró sentado con el bebé en brazos, los ojos rojos de no dormir. ¿Ya descubriste algo? Me preguntó suavemente. Asentí en silencio y le mostré los papeles. Ella los leyó con calma y soltó un suspiro largo. Pues ahí está la verdad, hijo. Tu hermana es la madre. Sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces por qué se fue? ¿Por qué me dejó a mí con él? Mariana me miró con compasión. Tal vez porque confiaba en ti. O tal vez porque tenía miedo. Miedo. Esa palabra resonó en mi cabeza. Si había miedo de por medio, entonces las amenazas que recibí no eran casualidad. Había alguien más involucrado, alguien que quería al niño por razones que yo todavía no entendía. Lo que sí entendía era una cosa: yo ya estaba metido hasta el fondo. No podía simplemente dejar al bebé en un orfanato o entregarlo a desconocidos. No después de todo lo que había pasado. Mientras lo veía dormir en mis brazos, tomé una decisión silenciosa. Fuera lo que fuera que mi hermana estuviera enfrentando, yo protegería a ese niño. Aunque no supiera contra quién. Después de decidir que protegería al bebé, todo lo demás en mi vida cambió. Cada salida de casa se convirtió en un acto de paranoia. Miraba por encima del hombro, revisaba los espejos retrovisores, buscaba autos estacionados demasiado tiempo. El coche negro volvió a aparecer una semana después. Estaba ahí, frente a la tiendita de la esquina, como si me estuviera esperando. Fingí que no lo había visto y caminé con la carriola hasta el parque. Pero cuando tomé el camino de regreso, lo encontré estacionado a una cuadra de mi departamento. No era coincidencia. Esa noche, mientras trataba de tranquilizar al bebé que lloraba sin parar, alguien tocó la puerta. Unos golpes secos, firmes, que hicieron eco en el pasillo. Mi corazón se detuvo. No esperaba a nadie. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. 2 hombres vestidos de traje oscuro estaban afuera, uno con una carpeta en la mano. No parecían vecinos, ni cobradores comunes. Se veían demasiado profesionales. No abrí. Ni siquiera respiré fuerte, como si pudieran escucharme. Los golpes se repitieron, más intensos. Después, silencio. Me quedé ahí, pegado a la puerta, hasta que escuché el sonido de sus pasos alejándose. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, vi que entraban al coche negro y se marchaban. Me temblaban las manos. Al día siguiente, le conté a Mariana. Ella no se sorprendió tanto como esperaba. Te lo dije, murmuró mientras arrullaba al bebé. Si tu hermana huyó, es porque sabía que la estaban persiguiendo. ¿Pero quiénes son? ¿Qué quieren? Mariana me miró con seriedad. No lo sé. Pero si esos hombres son capaces de seguirte hasta tu casa, no van a detenerse. Tenía razón. Durante los días siguientes, recibí otros 2 sobres bajo la puerta. El primero decía: última advertencia. El segundo solo traía una foto, yo, empujando la carriola en el parque, con el bebé adentro. Sentí que me helaba la sangre. Ya no era una amenaza vaga. Me estaban vigilando, documentando mis movimientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, me puse a recordar cada palabra de mi hermana cuando me dejó al niño. Hazme este favor. Cuídalo. Yo regresaré pronto. Y sobre todo, esa advertencia: no le digas a papá ni a mamá. Ellos no entenderían. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar: mi hermana me había puesto en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y me lo había ocultado todo. Un par de días después, mientras regresaba del mercado, un hombre me interceptó a media calle. No era de los del coche negro. Vestía de forma casual, con una gorra que le tapaba la cara. ¿Eres el hermano?, me preguntó en voz baja. Me quedé congelado. ¿De quién hablas? De ella. Tu hermana. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué sabes de ella? El hombre me entregó un papel arrugado. No puedo hablar aquí. Solo lee esto. Y cuida al niño. Antes de que pudiera reaccionar, se alejó entre la multitud y desapareció. Abrí el papel con manos temblorosas.
Era un número de teléfono y una sola frase: no confíes en nadie de traje. Corrí a casa con la cabeza hecha un nudo. Esa noche, marqué el número desde un teléfono público, por miedo a que rastrearan mi celular. Contestó una voz femenina, jadeante, como si hubiera corrido una maratón. ¿Hermano? Era ella. Mi hermana. Me quedé sin palabras. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dejaste al bebé? No tengo mucho tiempo, dijo apresurada. Escucha, lo que te dije no fue toda la verdad. Ese niño no solo es mi hijo. Es la razón por la que me están siguiendo. ¿Razón? ¿De qué hablas? Hay gente poderosa involucrada. Si supieran dónde estoy, nos matarían a los dos. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Quiénes son ellos? No puedo decirte todo por teléfono. Solo. Por favor, protégelo. Y si te buscan hombres de traje, no abras la puerta. El llanto del bebé se escuchó a través del auricular, y mi hermana guardó silencio unos segundos. Su voz se quebró cuando habló de nuevo: él no tiene la culpa de nada. ¿Pero lo quieren usar? ¿Usar? ¿Para qué? Pregunté, desesperado, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la llamada se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, aturdido, escuchando el tono muerto. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos. No solo estaba metido en un problema ajeno, estaba en medio de una persecución contra gente poderosa. Mi hermana estaba escondida, huyendo, y yo era el único que tenía al niño. Mariana me vio entrar y supo de inmediato que algo había pasado. ¿Hablaste con ella? Preguntó. Asentí. ¿Qué dijo? Que lo proteja. Que lo quieren usar. Mariana frunció el ceño. Eso suena muy grave, hijo. Si el niño corre peligro. Entonces tú también. Me quedé en silencio, mirando al bebé dormir en su cuna improvisada. Su respiración tranquila era lo único que me daba fuerzas para no colapsar. Esa noche tomé otra decisión: no me quedaría esperando a que tocaran mi puerta de nuevo. Tenía que descubrir quién estaba detrás de todo esto y por qué el niño era tan importante. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría directo al corazón del peligro. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del sobre con la foto del parque, los hombres de traje frente a mi puerta y la voz entrecortada de mi hermana en aquel teléfono público. El bebé dormía tranquilo en la cuna improvisada, ajeno al caos que lo rodeaba. Yo, en cambio, estaba desmoronándome. Por la mañana, llamé otra vez al número. No tuve suerte. Nadie contestó. Me sentí atrapado. Si me quedaba en casa, me encontrarían. Si intentaba huir, tal vez pondría al niño en más riesgo. Mariana me insistía en que debía ir a la policía, pero ¿cómo explicar algo así sin pruebas? ¿Qué les iba a decir? Unos hombres de traje me siguen porque mi hermana huyó y me dejó a un bebé misterioso. Me encerrarían en un psiquiátrico. Así pasaron 2 días. El tercer día ocurrió lo inevitable. A las 3 de la madrugada, unos golpes secos sacudieron la puerta de mi departamento. Esta vez no eran simples advertencias, estaban tratando de entrar. El bebé se despertó llorando. Mariana me miró con pánico. Vámonos ya, no lo pensé. Agarré al niño, lo cubrí con una manta y salimos por la ventana de la cocina hacia el patio trasero. Bajamos con torpeza, apenas con una soga vieja que usábamos para tender ropa. Escuchábamos los golpes en la puerta cada vez más fuertes, los gritos de hombres ordenando que abriera. Escapamos en el carro de Mariana. Condujimos sin rumbo, solo alejándonos lo más posible. Al amanecer estábamos estacionados en un lote baldío, cansados, sudorosos, sin un plan. Fue entonces cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. ¿Hermano? Otra vez la voz de mi hermana. ¿Dónde estás? Nos están persiguiendo. Escúchame, dijo. No puedo decirte dónde estoy, pero necesitas saber la verdad completa. Guardé silencio, con el corazón acelerado. Ese bebé no es solo mi hijo. Es el hijo de un hombre muy poderoso. Uno de esos que siempre viste de traje, que tiene más dinero y conexiones de las que podrías imaginar. Yo cometí el error de enamorarme de él, y cuando se enteró de mi embarazo, me quiso obligar a entregarle al niño. Tragué saliva. Ese hombre es quien te está persiguiendo, no directamente. Él no puede ensuciarse las manos. Pero su gente sí. Ellos lo quieren criar a su manera, moldearlo para que sea como él. Yo no podía permitirlo. Las piezas encajaron. Los hombres de traje, las fotos, las amenazas. No era solo una persecución, era una cacería personal. Ese bebé era un heredero, un objeto de poder para alguien con demasiado dinero y contactos. ¿Y qué esperas que haga yo?
Pregunté. Desesperado. Apenas logro mantenernos a salvo, solo resiste. No confíes en nadie. Estoy buscando una salida, una manera de sacarlos del país. Su voz se quebró. Perdóname, hermano. Yo nunca quise arrastrarte a esto. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un ruido fuerte en la línea y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sudando frío. Mariana me miraba, esperando respuestas. Le conté todo. Ella no dijo nada, solo abrazó más fuerte al bebé. Durante los días siguientes nos escondimos como fugitivos. Dormíamos en moteles baratos, siempre cambiando de lugar. Yo apenas comía, siempre atento a los espejos, a los pasillos, a cualquier sombra sospechosa. Una noche, mientras trataba de dormir en un motel de carretera, escuché de nuevo golpes en la puerta. Esta vez eran suaves, casi discretos. Me acerqué con cautela y miré por la rendija. Era ella. Mi hermana. Abrí de golpe y la jalé hacia adentro. Estaba demacrada, con el cabello enredado y ojeras profundas, como si hubiera pasado semanas huyendo. Cuando vio al bebé en brazos de Mariana, rompió en llanto. Lo siento. Murmuró una y otra vez, mientras lo besaba en la frente. Perdóname por todo esto. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Me contó cómo había conocido a ese hombre, cómo al principio la deslumbró con promesas y lujos, hasta que descubrió su verdadero rostro. Cuando decidió huir con el niño, él mandó a su gente a perseguirla. No se detendrán hasta tenerlo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Porque para ellos no es un bebé. Es una inversión. Una pieza de ajedrez en su juego de poder. Me hirvió la sangre. Miré a ese pequeño inocente dormido en la cama del motel y sentí un odio profundo hacia ese padre desconocido que lo veía como un objeto. Entonces tendremos que desaparecer, dije con firmeza. Juntos, mi hermana asintió. Pasaron 3 semanas de planes, movimientos y miedo constante. Con la ayuda de una amiga de Mariana que trabajaba en una organización humanitaria, logramos conseguir papeles falsos y un pasaje hacia Sudamérica. La noche antes de irnos, volví a recibir un sobre bajo la puerta del motel. Esta vez no había amenazas, ni fotos. Solo una nota escrita a mano, no importa dónde corran. Siempre será mío. Se me heló la sangre, pero no le mostré nada a mi hermana. Guardé el papel y lo quemé en el lavabo. Al día siguiente, salimos de México. Cuando el avión despegó, vi por la ventana cómo las luces de la ciudad quedaban atrás. Sentí alivio, pero también un nudo en el estómago. Sabía que la amenaza no había terminado, solo habíamos ganado tiempo. Mientras abrazaba a mi sobrino dormido, me prometí algo: ese niño crecería libre, lejos de las garras de quienes lo veían como una herramienta. Y si algún día preguntaba por su pasado, le contaría la verdad, pero también le diría que siempre fue amado, incluso en medio del miedo, porque al final, no importa qué tan poderosos sean los enemigos. La fuerza de la familia y del amor siempre será más grande que cualquier traje o apellido. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Lo habrías criado como tu propio hijo o habrías obligado a tu hermana a enfrentar la verdad desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Y si te enganchó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos como este.